Muy buenos días. Hoy 15 es el día más artístico, sino en la búsqueda que siempre he tenido de que el arte, que siempre ha sido parte de mi vida, se convierta en una manifestación cotidiana de la vida diaria. Yo llego a México a mis 20 años, de Lima, soy peruana, limeña. Llego a estudiar escenografía. Empieza mi carrera de estudios en el arte desde muy pequeña. Desde muy pequeña siempre había tenido una gran inclinación sobre manifestar mi ser, mi vida misma a través del arte. En algún momento decidí salir de Lima. Estaba yo terminé la carrera en un instituto de diseño interior y me lanzo un poquito a la escenografía. Llego a México a principios de los años 90 a estudiar en Bellas Artes, en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Me tocó la mudanza de la escuela que estaba atrás del Auditorio Nacional al CNA en mitad de la carrera, y termino la carrera de escenografía. Mi vida sigue andando en el mundo pues de la escenografía, de la creación escenográfica, sobre todo del vestuario. El vestuario siempre fue una de las líneas del lenguaje escenográfico que me gustó mucho. Luego me dedico un tiempo a estudiar cerámica. Empecé a viajar, ya era mamá. A los 28 años mi hija ya me acompañaba en la vida y empiezo a viajar. Regreso al Perú, vivo en Colombia, vivo en Venezuela, y me empiezo a dedicar un poco a toda la parte que tiene que ver con el trabajo cerámico. Regreso a México, me voy a Metepec, armo un taller de cerámica, sigo estudiando, tanto en Colombia como en Venezuela estuve yendo a la universidad. Entro a la Escuela de Artes y Ciencias de la Vida de Moí Chocada, ahí en Toluca. Sigo estudiando, pero bueno, por razones del destino, y el destino pues que siempre me lleva por muy buenos caminos, regreso a la Ciudad de México y empiezo a trabajar en una revista, en Algarabía, vendiendo pues anuncios publicitarios, ¿no? Es la primera vez en mi vida que yo me enfrento a las agencias de publicidad, a las agencias de medios, a un trabajo mucho más directo con marcas, y empiezo a ver que las marcas tienden a encasquillarse un poco, ¿no? No fui, por supuesto, la primera en que se empieza a dar cuenta que el arte puede ser una manera de expresión para las marcas, y me empiezo a especializar en esa línea. Dejo el mundo del arte, de pintar yo un buen tiempo, de intentar ser yo artista, y me dedico un poquito a trabajar esa parte en la que las marcas pueden tomar el arte como medio de comunicación, ¿no? Empiezo con Algarabía, luego me voy a Revista Picnic, que es un gran proyecto que en ese momento surgía, y me empiezo a involucrarme con un medio completamente creativo y con un target, un estilo de lector muy vinculado al arte, y con una gran necesidad de ver piezas de comunicación de marca elaboradas de otra manera, ¿no? Empiezo a tocar puertas con las agencias de medios, que siempre fue como un poquito más complicado por ese lado, porque las agencias de medios en ese momento estaban muy acostumbradas a comprar pues paquetes publicitarios, ¿no? Paquetes que incluían revistas pues que en ese momento pertenecían a grupos muy grandes como Televisa o como Expansión. Entonces compraban estos paquetes enormes en donde medios independientes como Algarabía o como Picnic pues les costaba muchísimo poder conseguir una pauta para solventar el medio, ¿no? Entonces era como tocarle las puertas a las marcas y decir, bueno, hagamos algo con arte y que tu presupuesto se derive pues a que un medio que vale la pena y que cobija entre sus páginas a un montón de artistas pueda seguir produciéndose. Entonces empecé justamente a derivar en ese momento fondos de publicidad para este tipo de proyectos
mucho más relacionados con el arte, ¿no? Se empezaron a desarrollar proyectos con marcas como Mini Cooper, en ese momento Adidas, ¿no? Que es una gran marca que trabajó mucho con artistas, empezábamos a trabajar con ellos. Nike también fue una marca fuerte que hasta ahora sigue dentro de sus lineamientos impulsando al arte. Y en fin, incluso hasta Coca-Cola, hicimos algunos proyectos para ellos, y empecé también a hacer ese como nexo entre las marcas y los artistas, también enseñarles un poquito la nobleza que tenían que tener las marcas en el trabajo con el arte, ¿no? O sea, las marcas, en el momento en el que yo empezaba a trabajar con las marcas, o sea, lo primero que hago siempre es pedir un brief, qué necesita decir la marca y cómo podemos utilizar un lenguaje de comunicación artístico, porque no nada más es el visual, no nada más es el pictórico. He trabajado con marcas también a partir de proyectos escénicos. Hicimos un proyecto muy bonito para Hendrix hace ya varios años, ¿no? En donde era una especie de performance teatral, y a través de este performance teatral hablábamos mucho del producto, de la nobleza del producto, de las sensaciones, de los olores, de los sabores que tenía el producto, y todo era a partir de poesía y de performance, ¿no? Entonces no nada más son las artes visuales que se emplean en el art marketing, porque finalmente se le nombró y se le puso un nombre en ese momento a lo que estábamos intentando hacer, ¿no? El proceso de trabajo, repito, con las marcas, tiene mucho que ver con un estudio de qué se quiere decir, ¿no? Se puede trabajar directamente con la marca, con la gente de mercadotecnia de la marca, o bien si la marca tiene una agencia, trabajar directamente con la agencia. No hay ningún problema si se trabaja con uno o con el otro. Finalmente, el art marketing o el trabajar con arte es una estrategia complementaria a toda una campaña visual que quiere lanzar la marca, ¿no? Ya en este momento nos hemos dado cuenta, porque lo vemos constantemente en las calles y lo vemos constantemente en las redes sociales, que las marcas se están inclinando por este lenguaje de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos beneficios. O sea, la marca se eleva a un lenguaje artístico y sobre todo produce o genera muchísimo contenido para redes sociales. En este momento lo más importante para las marcas es su imagen, es el contenido, es oye, mira, esta marca está haciendo esto, wow, qué bonito. Y el arte normalmente te da esa posibilidad de generar un diferenciador muchísimo más real, muchísimo más que no pasa por la razón, ¿no? Sino pasa más bien por las emociones, y las marcas cada vez más se quieren acercar a las emociones de sus consumidores, a generar ese valor agregado, ¿no? Esta palabrita que también ha salido últimamente, que se llama artificación, la artificación de las cosas, ¿no? Que ya se empieza a hablar de eso y se empiezan pues a manejar otros lenguajes de comunicación que son muchísimo más interesantes. Para mí llegar a todo esto fue, como lo he mencionado antes, de una manera muy intuitiva. Yo no soy mercadóloga, no soy publicista, más bien fue un poco la intuición que yo traía siendo artista, porque lo soy, finalmente no recién en este momento, desde hace 4 años o 3 años, estoy empezando a pintar nuevamente en forma y a expresarme a través del arte como ser humano. Pero para mí el arte siempre fue, por las carreras que estudié y por mi inclinación emocional, siempre el arte fue algo que fue fundamental en mi vida, y que yo siento que las personas necesitan el arte, no necesariamente para hacerlo, no todos tenemos la capacidad de poder expresarnos a través del arte, o las técnicas necesarias como para poder hacer un cuadro como tal, ¿no?
pero el arte, como dicen los educadores, el niño antes de escribir, de formar letras, pinta. El niño antes de caminar, baila. El niño antes de comer directamente un plato de comida, prueba las cosas, ¿no? El arte o las sensaciones son intrínsecas del ser humano desde que nace. Y así lo fue siempre. Si uno se va un poco y estudia o ve libros de historia del arte, las primeras manifestaciones del ser humano tienen que ver directamente con el arte. O sea, las cuevas de Altamira con todos estos dibujitos, ¿no? Era pues la manera de decirle a los dioses o de contar a los dioses. Finalmente este tipo de manifestaciones siempre tienen que ver con algo muchísimo más elevado, que tienen que ver con la espiritualidad, o contarle al resto de la tribu pues todas las hazañas para poder cazar un búfalo, ¿no? Y el ser humano utiliza pues el arte para explicar este tipo de cosas, ¿no? El arte va evolucionando. No les voy a dar una clase de historia del arte, por supuesto, pero pues vemos manifestaciones como las de Jules Cheret, ¿no? Que en la época de Toulouse-Lautrec empezó este señor, empezaron a pedir más pósters, ¿no? Había que comunicar que venía o que iba a cantar fulanita de tal, o que iba a haber tal o cual experiencia artística, y había que pues difundirlo, y se empezaron a trabajar con artistas, y este señor fue el que más o menos intentó organizar a todos, ¿no? Los que estaban desarrollando estos pósters, para decirles: mira, ponme aquí en el centro la imagen grande, aquí arriba a la derecha o a la izquierda, ponme el título, el nombre, aquí la dirección, la hora. Y empezó él un poquito a tratar de entender la iconografía visual para poder hacer obras de arte en serie y trabajar un poco la parte de la comunicación, lo que se quería en ese momento, ¿no? Indudablemente la evolución sigue, pasamos lógicamente por Andy Warhol, ¿no? Por los proyectos maravillosos que en algún momento se hicieron para Absolute, que fue como un parteaguas, ¿no? En ese momento se empieza a hablar un poco del branding art, ¿no? Que ahorita el branding art es algo que está como que se empieza a posicionar de una manera muy interesante también, y es esta mezcla que hay entre el logotipo, la comunicación de marca, el primer mensaje, pero ya realizado de una manera muchísimo más artística, ¿no? En este momento ya se están hablando de conceptos como la artificación de las cosas, que es convertir objetos cotidianos en arte, o sea, convertir la cotidianidad en un objeto del deseo. Para las marcas últimamente, y cada vez es más complejo, vender y sobre todo tener una memorabilidad distinta a las que tienen su producto competencia, ¿no? Y el arte es una manera muy interesante de hacerlo, ¿no? Antes de empezar la plática ahorita, ¿no? Con los chicos de aquí del hotel estábamos platicando, les platicaba, por ejemplo, la cantidad de dinero que se da o que se deriva hacia el deporte. Si el deporte entendiera que con esa cantidad de dinero que tiene también hay un fondo que se puede derivar a las artes, podría ser increíble y podría ser genial, porque un equipo de fútbol, ¿qué más identidad que un equipo de fútbol pueda tener? Alguna imagen visual mexicana, o las aerolíneas. Lo de las aerolíneas ya se hizo hace mucho tiempo, lo hizo Air France hace años, ¿no? Que fue un proyecto muy lindo, que para mí me parece también como muy icónico, ¿no? De poder representar un país a través de sus artistas, ¿no? Y que no nada más el objeto de las marcas, aunque sé que las marcas tienen que vender porque vivimos en un país de consumismo, no nada más sea cómprame, ¿no? Sino qué te doy a cambio, o sea, cómo transformo un objeto cotidiano que tú vas a comprar en una pieza que vayas a guardar en tu casa, que la vayas a considerar tuya, que vaya a haber un sentido de identificación. Esto es un poquito lo que hace el art marketing, lo que hace el branding art, lo que hace la
la artificación, ¿no?, de las cosas, que ahorita también se habla sobre la artificación de la ciencia, ¿no? Esta es una parte como muy clara que trabajo con las marcas, que las trabajo para branding. También he desarrollado muchos proyectos de festivales de arte, no únicamente arte urbano, ¿no? Un festival para el que trabajé y me llenó de orgullo hacerlo, y me considero como parte de todo, fue el Festival Constructo, que es uno de los festivales más grandes de arte público que se han hecho en la Ciudad de México. Yo veía toda la parte, pues, de derivación de fondos de trabajo con las marcas dentro del festival, y también toda la parte de producción, ¿no?, de la logística, del trabajo con, pues, artistas de todas partes del mundo, que venían a México a pintar, los hoteles, el traslado, la comida, los materiales, los equipos de elevación, o sea, toda esa parte de producción, pues, también me tocó trabajarla. El último Festival Constructo que se hizo fue en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que para mí, pues, para el equipo completo fue un orgullo y un honor estar trabajando en la UNAM. He producido y he trabajado en la producción de más de 100 murales a partir del festival en la Ciudad de México, y no nada más en la Ciudad de México, también estuvimos trabajando en otros estados de la República, y pues ese es un proyecto que a mí me encanta. No nada más he trabajado derivando fondos para el Festival Constructo, para el arte público, también he trabajado para un festival increíble de cine en Puerto Escondido, el Festival del Puerto, que fue la primera vez que tuve un acercamiento real con el cine, ¿no? Para mí el cine únicamente había sido sentarme en una butaca y disfrutar una película, ¿no? Me tocó, pues, todo el trabajo de conseguir los fondos. Ya es un festival que para este año sería su cuarta edición, el año pasado fue la tercera, y trabajé, pues, de la mano directamente con ellos, ya involucrándome en proyectos de festivales de cine, ¿no? También he trabajado en otro tipo de festivales muchísimo más chicos, un festival bueno, no es un festival, más bien son talleres que se montan, que se llaman Recrearte, son talleres de arte para niños, y que también estuve con ellos trabajando en algún momento, como les digo, buscando los fondos. Finalmente mi vida siempre ha estado relacionada al arte, relacionada a cómo el arte puede obtener fondos para hacerse, para que el arte siga vivo, para que el arte sea una parte fundamental de todos los seres humanos de una manera cotidiana, ¿no? Que lo encontremos en la calle, que lo encontremos en el súper, que lo encontremos en nuestros productos, y que el arte, a través, pues, de un lenguaje de comunicación, repito, mucho más suave, mucho más intuitivo, muchísimo más lleno de colores, lógicamente, bueno, colores y formas, ¿no? Puedan las marcas encontrar el valor del arte como estrategia de comunicación. Eso es a lo que me he dedicado de manera profesional, digamos, en los últimos años. En cuanto a mi propio arte y a mi propia producción, repito, las carreras que yo estudié siempre estuvieron utilizan el arte como una herramienta, ¿no?, de comunicación, ¿no? La arquitectura, el diseño, el barro, la escenografía, indudablemente, pues tiene ahí todo un análisis artístico muy profundo. A mí la carrera de escenografía determinó muchísimo la manera como yo veo también y cómo yo trabajo o cómo yo me enfrento a las marcas, ¿no? Cuando uno trabaja un proceso de diseño escenográfico, pues te basas en un texto dramático que está escrito, lógicamente, por un autor y que te cuenta una historia como tal, ¿no? Esa historia, yo en este momento, cuando recibo un brief, muchas veces me imagino que ese brief es esa obra de teatro, ¿no? Y que tiene que llegar a ser observada por un espectador, ¿no? Y ese proyecto escenográfico
pues se trabaja con muchísimos creadores, ¿no? Lo trabajas en primera parte pues con el director, ¿no? Que tiene toda una idea, que tiene todo un concepto, que hay que empezar a trabajar a partir del concepto y de la idea del director, en este caso pues el director, el director de mercadotecnia se convierte en el director, ¿no? que es el que tiene el concepto. Hay muchísimos entes en el teatro que son los que actúan, ¿no? Desde los iluminadores, los vestuaristas, los maquilladores, los actores, claro que sí, que son los que generan el papel y la trama, como tal, ¿no? Y lógicamente llegan al espectador, ¿no? O sea, a partir justamente de una manifestación artística, que es la puesta en escena, pero aparte es una manifestación artística completamente efímera, porque únicamente dura la hora, las 2 horas, o el tiempo que dura pues la obra de teatro corriendo en el escenario, y que todo en ese momento se genera el fenómeno teatral, se genera el fenómeno artístico, en el momento en el que el espectador se está poniendo en el papel de espectador y está dejando que la obra de teatro fluya y que le cuenten esa historia, ¿no? Es un poco mi manera, pues, de analizar cuando trabajo con un brief, es poner al espectador en el papel del consumidor. ¿Qué historia va a querer el consumidor que tu marca le cuente? Que tu marca le cuente porque está en la posición de creérselo, ¿no? O sea, un espectador va a ver una obra de teatro, va a ver una película queriendo creerse la historia, ya que le guste o que no le guste es otra cosa, pero va en la posición de creérsela, ¿no? Cuando un consumidor se acerca a un anaquel y decide entre un producto y otro, decide porque quiere comprar esta historia, porque quiere que esta historia sea parte de su vida, ¿no? Ya sea un producto de consumo para probarlo o whatever, pero ¿por qué escoge una cosa y no otra? Y toda la gente que trabaja en publicidad lo sabe, porque la botella es más atractiva, porque el logotipo es más bonito, pero si hay 10 botellas atractivas y 10 logotipos bonitos, ¿por qué decide consumir un producto y no otro, ¿no? Y según lo que yo creo, o según mi teoría, que no sé si será la real o no, es porque va a existir una afinidad, y la afinidad normalmente no viene de aquí, viene de aquí, y el arte es una excelente manera para llegar aquí, ¿no? Y que los productos pues sean consumidos. Aparte, pues, lógicamente, de que en esa etiqueta o en esa botella o en ese producto o en ese objeto hay un valor agregado que es artístico y que aparte derivó ese proyecto, la generación de ese proyecto, pues fondos para que el artista siga haciendo arte, ¿no? Entonces como que se cierra un poco ahí todo este discurso que tengo, que lo he creído válido, ¿no? Empecé esta parte de la plática hablando de, bueno, ¿y qué pasa con mi arte ahora, no? Pues ahora dedico de 6 de la tarde a que se me cierran los ojitos, y los fines de semana a yo también entender qué hay dentro de mí a partir del arte, ¿no? Llevo 3 años pintando prácticamente diario. Recién ahora estoy empezando a tener un cuerpo de obra que lo considero apropiado para empezar a mostrarlo, para empezar a vender mi obra, y estoy un poquito también en ese proceso de volver a artificar mi vida a partir de mi propio arte y sentir las cosas un poquito de otra manera, ¿no? Entonces estoy justamente ya combinando todo este proceso de trabajo mucho más analista, mucho más teórico, más de números, más de brief, más de producción, más de platicar con las marcas, de citas, de juntas, con todo este otro mundo que tiene que ver muchísimo más con mi mundo y lo que yo quiero decir de mí y de mi vida. Es un poquito por ahí cómo va la cosa. No sé si me quieres hacer alguna pregunta. ¿Cuál es tu inspiración?
Ay, la inspiración es todo. La inspiración no surge porque se te prende el foquito de luz, ¿no? La inspiración tiene mucho que ver con la observación, con sentarte a ver, ¿no? También me han preguntado muchas veces, oye Alessandra, pero ¿por qué te detuviste tanto en volver a pintar si siempre lo habías hecho, ¿no? Y un poco como mi respuesta era porque estaba en proceso de observación, ¿no? O sea, porque estaba mirando y viendo lo que había a mi alrededor como para poder apropiármelo y de ahí sacarlo. Es como observar, filtrar y luego poder decir. Yo creo que en mi caso nunca fui una artista virtuosa, nunca fui una niña que agarró el lápiz a los 5 años y copió un Van Gogh. No, nunca fue así. A mí hacer arte, que yo haga arte, por más de que mis trazos son muy intuitivos y que salen así, pero sí necesito un proceso de observación, sí necesito ver para crear y sí necesito tener algo que decir, quién sabe, por eso siento yo que en mí, que no soy virtuosa, tiene que ver muchísimo más con un proceso pues de observación. Nos preguntan, ¿el arte combinado con la emoción, cómo se llama? El arte combinado con la emoción, no hay arte sin emoción y no tiene un nombre real. El arte es, para mí, repito, no soy teórica del arte, probablemente me equivoque, pero para mí el arte es una manifestación de lo que uno siente, de lo que uno es. ¿Qué sucede con el arte y una marca? ¿Qué sucede con el arte y un producto? Más bien ahí sí podría haber una respuesta. El arte con un producto son las emociones que quieren generarte este producto para que tú llegues a consumirlo. O sea, todos los productos tienen una emoción, tienen una sensibilización, tienen un lado diferenciador, un sabor, un olor, una textura. El arte, lo que puede hacer, justamente lo que hace a partir del art marketing es dar a conocer esas sensaciones y esas emociones que un producto tiene. ¿Qué le dirías a las personas que están empezando en el mundo del arte, sea cualquier tipo de manifestación? ¿Qué les diría? Pues que no se lo van a quitar de encima nunca. O sea, nunca. Si realmente una persona necesita el arte para poder ser y para poderse manifestar, o sea, no peleen con eso, o sea, es como un estigma, es como un sello, ¿no? O sea, es como ser zurdo o diestro, es como medir 1,50 o 1,70, así eres, no va a haber manera de quitártelo de encima. O sea, más bien, si por algún motivo no te puedes dedicar al arte o de todos los días, de lo cotidiano, o sea, no te preocupes, o sea, en algún momento de tu vida va a salir y va a salir solo. Y el arte, el ser artista, no necesariamente es hacer arte. El arte es parte natural de la vida, es una característica de tu ser. No va a haber manera de quitártelo de encima, más bien flúyelo, busca las herramientas para poder crear. Y si por algún motivo económico, social, la vida cotidiana, no lo puedes hacer para crear y para vivir del arte, no te alejes de él, no te pelees de él, como te digo, es ser diestro o zurdo, o sea, así eres, no te pelees. ¿Cómo encauzar a un niño que le gusta crear a partir de un simple papel y pinturas? Ay, el niño se causa solo, o sea, más bien no lo encauces a que no lo haga, encáuzalo a que lo haga. O sea, repito, o sea, el niño antes de escribir una A, hace garabatos, pinta. El niño antes de caminar baila, siente su cuerpo. O sea, eso es, de ahí a que ese niño se convierta en artista o no, pues no lo sé. Pero el niño va a hacer arte siempre, que se embarre de colores, o sea, no te preocupes, que coma pintura, o sea, no se va a morir.
O sea, no se va a morir. Yo recuerdo cuando mi hija, porque mi casa siempre estuvo llena de cosas de colores, ¿no? Y para mi hija y para mí, mi manera de educar a mi hija siempre fue a través de los colores, ¿no? Me acuerdo una vez, cambiándole el pañal, perdón, en lo escatológico, salió una crayola y no se murió. O sea, porque finalmente los niños hacen eso, el arte, los colores, las texturas, todo es parte de ellos, ¿no? O sea, tengan espacios para que pinten, pongan papel craft en la parte de abajo de las paredes de su casa si no quieren que las ensucien. El niño va a disfrutar siempre los colores, ¿no? Las sensaciones que da el pintar, o sea, eso así va a ser. De ahí a que sea artista, no lo sé. ¿Alguna escuela que recomiende para crear arte? ¿Alguna escuela? La escuela de la vida podría ser. Mira, o sea, yo soy bastante academista, o sea, yo pasé por escuelas, yo estudié arte en una escuela, ¿no? Con técnicas, sobre todo la parte arquitectónica, reglas, puntos de fuga, o sea, yo sí creo que la teoría para un artista, la teoría como tal del color y de la forma, es súper importante, sí creo en el academismo. Si no tienen la opción de entrar a una escuela de artes, pero aparte escuelas de artes, están las del gobierno, está Bellas Artes, está las escuelas de la UNAM, de artes plásticas. México es un país en donde, por algo yo me vine aquí a México a estudiar, ¿no? Donde el arte sí se considera y tiene un valor a nivel academia. Llega un momento en el que probablemente la escuela como tal no te dé todas las soluciones, que vayas a tener que buscar maestros de distintas técnicas como para poder perfeccionarte, y observa, ve exposiciones, ve libros. Bueno, ahorita ya no necesitas los libros, lamentablemente, porque me encantan los libros, pero ve arte, aprende de otros artistas, llénate de exposiciones, ve todos los domingos que son gratis a donde puedas. México está lleno de arte por todos lados, y observa. Es muy interesante también ir de exposiciones con gente que también tenga tu propia sensibilidad, ¿no? Entonces ve con alguien, comenta, habla sobre lo que viste, critica, lee, investiga, para que puedas aprender un poquito más de las manifestaciones artísticas. Y por último, ¿dónde podemos encontrar tus pinturas? Bueno, en Instagram estoy colgando un poco mi obra, y ya si quieren un catálogo personal, pues me lo piden a mi mail, que es alecarugif@gmail.com. Muchísimas gracias.